Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristi Álvarez y como te había comentado en el video anterior, esta es la continuación de cómo realizar una tabla de frecuencias. En el ejemplo habíamos tenido 9 datos, los cuales son 1, 2, 4, 5, 5, 6, 8, 8 y 10. Y tal como había comentado en el video anterior, lo lógico era realizar dos intervalos cuya amplitud correspondiera del 1 al 5 para el primer intervalo y del 6 al 10 para el segundo. Sin embargo, ¿qué crees tú? ¿Consideras que el intervalo debe ser establecido de una manera tan poco calculable y tan empírica? Pues la respuesta es que no. Primero debemos calcular la amplitud de nuestra muestra. Para ello, luego definir el número de intervalos a realizar con la amplitud a realizar. Para ello tenemos la fórmula de la amplitud, la cual también será determinada por la variable c. La amplitud es igual al rango estadístico entre k, entendiéndose el rango estadístico como la cantidad de datos que tenemos de nuestra muestra y k como una variable dependiente de la cantidad de rasgos estadísticos que tengamos. Es decir, la k puede ser calculada por el método de Sturkers, el cual delimita que será igual a 1,332 por el logaritmo de n, es decir, de la cantidad de datos que tengamos de nuestra muestra. Entonces aquí podemos entender que nuestra c, es decir, la amplitud, será igual a 6,4475845. Y podemos verificar en las fórmulas que de esta manera está bien realizada. 9 entre 1,332 por el logaritmo de 9. Sin embargo, la amplitud no puede dar de manera decimal y por lo tanto se deben truncar cada una de estas fracciones que no pueden ser tomadas ni estimadas para la amplitud, ya que el intervalo debe ser de un número entero. Por esta razón nuestra amplitud termina siendo 6. De esta manera calculamos nuestros intervalos, los cuales serían 2, uno cuyo límite inferior sería el 1 y el límite superior sería el 6, y el segundo cuyo límite inferior es el 7 y el límite superior es el 12. De esta manera podemos comprobar que dentro de estos dos intervalos podemos comprender todos los datos de nuestra muestra. Así bien, calculamos en principio nuestra marca de clases, la cual viene dada por la variable x, y. La marca de clase no es más que la media realizada entre el límite inferior y superior de cada uno de los intervalos. Como podemos verificar, nuestra marca de clase viene delimitada por la celda C3 más la celda D3 entre 2. Nuestra celda C3 vendría siendo esta y nuestra celda D3 vendría siendo esta, divididas entre 2, lo cual nos da nuestro número de 4 para el primer intervalo y para el segundo 13. Esto nos ayuda a calcular y a definir nuestra primera frecuencia, que sería la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se calcula de la siguiente manera. La frecuencia vendrá dada de acuerdo a la cantidad de veces que uno de nuestros datos de nuestra muestra se encuentra incluido en el intervalo a definir. Es decir, en el intervalo 1, que viene desde el 1 hasta el 6, tenemos 6 datos adjuntos. Por ende, nuestra frecuencia absoluta en el intervalo 1 vendría siendo de 6. Y los otros 3 datos restantes están incluidos en nuestro intervalo 2. Por lo tanto, esto nos da la sumatoria de los 9 datos en total. A continuación, calculamos nuestra frecuencia absoluta acumulada, la cual es la sumatoria de la primera frecuencia más la anterior. Es decir, si en esta frecuencia no tenemos anterior, la sumatoria es de 0. Por ende, nuestra frecuencia absoluta acumulada para el primer intervalo es de 6. Y nuestra frecuencia absoluta para el segundo intervalo vendría siendo 6 más 3, lo cual nos da 9. Es importante chequear que
la cantidad de datos que nos da en la sumatoria de la frecuencia absoluta sea igual al último dato que nos da en la frecuencia absoluta acumulada. Por lo tanto, podemos comprobar que está correcto la calculación. A continuación, calculamos nuestra frecuencia relativa acumulada, la cual viene dada de la misma manera. La frecuencia absoluta de nuestro primer intervalo entre la cantidad de datos totales que tenemos. Y asimismo, para nuestro segundo intervalo, la frecuencia acumulada que tenemos en nuestro segundo intervalo entre la cantidad de datos totales. La sumatoria de ellos nos debería dar de 1. Por lo tanto, podemos verificar que el 1 que poseemos en esta celda es la suma de nuestra celda H3 y H4. Estamos en la columna H y en las celdas 3 y 4, correcto. La frecuencia relativa absoluta acumulada se calcula de forma parecida a nuestra frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Ya que debemos sumar la frecuencia que tenemos en nuestro primer intervalo más la anterior y en nuestro segundo intervalo calcular la que tenemos en el mismo más la primera. Es decir, en nuestra primera celda tenemos que será el resultado de nuestra celda H3 más 0, ya que anteriormente no teníamos otra frecuencia y por ende nos da igual. Y nuestra segunda frecuencia acumulada absoluta para el segundo intervalo vendría dándose por la sumatoria de la primera más la segunda, comprobando así que nos vuelve a dar de igual manera 1 en el valor de nuestra frecuencia relativa acumulada y 1 en nuestro valor para el segundo intervalo de nuestra frecuencia relativa absoluta acumulada. Por último, calculamos los porcentajes de cada uno de estos dos valores, que no es más que la multiplicación por 100 de esta columna para nuestro porcentaje de frecuencia relativa acumulada y la multiplicación por 100 de esta columna para el porcentaje de frecuencia relativa absoluta acumulada. Y de esta manera podemos comprobar que de igual manera nos da el 100% para la sumatoria de ambas y el 100% para la sumatoria del primer porcentaje del primer intervalo más el segundo. De esta manera podemos concluir con nuestra tabla de datos que en primer lugar los cálculos fueron realizados correctamente. Asimismo, también podemos concluir y recalcar en nuestra frecuencia absoluta que la gran cantidad o la gran mayoría de los datos se encuentran en el primer intervalo. Si estos son los datos obtenidos de una muestra, podríamos hacer diversas conclusiones en nuestra estadística inferencial de que tal vez nuestra población total también se encuentre incluida en mayor porcentaje o en mayor frecuencia en nuestro primer intervalo, es decir, los valores del 1 al 6, que en nuestro segundo, que vendrían siendo los valores del 7 al 12. Espero que te haya gustado la explicación y por si acaso cualquier dudita me encuentro a la orden.